¿Alguna vez te has sentido agotado de explicar constantemente quién eres, de intentar demostrar tu valor o de reaccionar a cada juicio que te lanzan? En un mundo lleno de ruido, donde todos compiten por hablar más alto, mostrar más y ser vistos, hay un camino diferente, uno que es tranquilo, firme y está arraigado en un poder verdadero. Esfuérzate mucho, no digas nada, observa cómo todo cambia. Esto no es solo un eslogan pegajoso, es una filosofía, una forma de vida para aquellos que han sido incomprendidos, cuestionados o simplemente están cansados de gastar energía en discusiones sin sentido. Este video no es para quienes buscan aplausos rápidos o el centro de atención. Es para ti, el que elige el camino más difícil, trabajar sin presumir, perseverar sin buscar validación. Hoy exploraremos 6 lecciones estoicas atemporales que te ayudarán a fortalecer tu núcleo interior, dominar tus reacciones y transformar tu vida, no con palabras ruidosas, sino con acciones silenciosas. Porque cuando dejas de explicar y comienzas a hacer, el mundo termina prestando atención. Si esto resuena contigo, deja un comentario abajo que diga: elijo el poder silencioso, que sea tu compromiso tranquilo con el crecimiento. Y no olvides suscribirte, porque aquí no solo hablamos de cambio, lo vivimos de una manera que el mundo no puede ignorar. 1. El poder de no explicarte. Hay un tipo extraño de silencio que llega después de ser cuestionado demasiadas veces. No es el silencio de la rendición, sino el de la claridad. Una amiga cercana, Clara, tomó una vez la audaz decisión de cambiar de carrera, de la ingeniería a la repostería, de hojas de cálculo a masa madre. Y cada vez que compartía su elección, las preguntas llegaban como un reloj. ¿Podrás pagar tus facturas? ¿Por qué abandonar una carrera estable? ¿Qué intentas demostrar? Al principio, Clara intentaba explicar. Hablaba de pasión, de paz, de despertarse emocionada otra vez, pero nunca parecía suficiente. Así que dejó de hacerlo, no por vergüenza, sino por una revelación. Ya no le debía al mundo una explicación por una decisión tomada con intención. Comenzó a levantarse a las 4 de la mañana, horneando en una cocina alquilada, tomando pedidos en silencio, sin más actualizaciones, sin más aclaraciones, solo progreso silencioso. Y una mañana, 2 años después, una revista local publicó un artículo sobre cómo su pastelería, Dulce Esencia, se había convertido en uno de los lugares más queridos de Madrid. Fue entonces cuando las preguntas cambiaron. Ya no eran ¿por qué?, sino ¿cómo? Esa es la esencia de la sabiduría estoica. Como dijo Marco Aurelio, no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, simplemente sé uno. En otras palabras, la acción tiene una fuerza que las palabras nunca alcanzarán. No necesitas hablar para ser entendido. A menudo, cuanto más explicas, más diluyes tu propia claridad. Y cuanto más buscas validación a través de explicaciones, más abandonas tu poder. La verdadera confianza no es ruidosa, no suplica ser vista ni reconocida, no reacciona ante cada malentendido, simplemente es. Y al ser, se vuelve innegable. Hay una razón por la que los estoicos valoraban el silencio, no como pasividad, sino como fortaleza. Cuando explicas, inconscientemente pides permiso. Entregas tu certeza interna al tribunal de la opinión pública, que rara vez es amable. Pero cuando eliges caminar por tu sendero con disciplina silenciosa, cambias el enfoque hacia tu interior. Pasas de buscar aprobación externa a alinearte internamente. Ya no preguntas, ¿lo entienden? Preguntas, ¿estoy viviendo en la verdad? Ese cambio sutil lo transforma todo. Comienzas a entender que las opiniones de los demás, incluso las bien intencionadas, a menudo provienen de sus propias limitaciones, no de las tuyas. Intentar que te entienda alguien que nunca se ha atrevido a seguir su propio camino es como describir el océano a alguien que nunca ha abandonado la tierra firme. Piensa en cuánta energía gastamos justificando nuestros caminos ante amigos, familiares, compañeros de trabajo, incluso desconocidos en redes sociales. Publicamos para ser vistos, explicamos para ser aceptados, reaccionamos para ser validados. Pero, ¿y si rediriges esa misma energía a construir algo tan real, tan sólido que hable por sí mismo? Ahí es donde reside el poder silencioso. En 1912, las mañanas tempranas que nadie ve, en el proceso que nadie aplaude, en la resiliencia que no necesita audiencia. No necesitas ruido, necesitas pruebas. Y las pruebas no vienen de hablar, vienen de convertirte en lo que quieres ser. Cuando te esfuerzas sin necesidad de justificar, te vuelves sólido. Tus acciones ya no se diluyen por la necesidad de convencer. Tu claridad se agudiza. Y paradójicamente es entonces
cuando ya no intentas ser visto, cuando la gente comienza a notarlo. Porque el mundo escucha más cuando hablas menos. No por misterio, sino porque la consistencia silenciosa es rara. En una cultura que persigue la atención, ser enfocado en silencio es poder. En una sociedad que recompensa la ambición ruidosa, tu ejecución tranquila se vuelve magnética. Así que, si te encuentras constantemente explicando, defendiendo o demostrando, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto sirve a mi crecimiento o solo alimenta mi ego? La respuesta siempre te llevará de vuelta a la quietud, a la disciplina, al carril silencioso donde nacen los resultados. Deja que la gente se pregunte, deja que asuman, deja que subestimen, porque cuando el cambio finalmente sea visible, no necesitará tus palabras para ser real. Lo verán, lo sentirán y lo sabrán. Esfuérzate mucho. No digas nada. Observa cómo todo cambia. No es solo un mantra, es una decisión. Una que tomas cada día hasta que el silencio hable más alto que cualquier cosa que pudieras haber dicho. 2. Deja que el ego pase hambre. Hay un tipo específico de silencio que no proviene del miedo ni de la evasión, sino del poder. Es el silencio que eliges cuando tu ego grita por atención y tú te niegas a alimentarlo. Lo vi claramente en una reunión de equipo hace poco. Un compañero, Javier, ofreció una idea en voz baja. Fue recibida con asentimientos, pero sin verdadero reconocimiento. Minutos después, otra persona, más ruidosa, más favorecida, repitió casi palabra por palabra la misma idea, y de repente la sala se llenó de elogios. Todas las miradas se giraron. Todas las voces aplaudieron. Javier no protestó, no puso los ojos en blanco ni soltó un comentario pasivo-agresivo. Simplemente asintió, tomó una nota y siguió adelante. Una semana después fue él quien dio vida a esa idea de una manera que no podía ser ignorada. Y nadie cuestionó a quién pertenecía realmente el mérito. Esa es la diferencia entre reaccionar y dominarte a ti mismo. El ego ansía reconocimiento, justicia y victoria en las pequeñas batallas. Quiere interrumpir, corregir, declarar. Eso fue mío. Pero, ¿qué demuestra eso realmente? ¿Que notas la injusticia? Todos lo hacen. ¿Que exiges ser visto? Todos lo hacen. La filosofía estoica nos enseña algo más difícil, algo más poderoso. No necesitas ganar cada momento. No necesitas tener razón en cada sala. A veces, no reaccionar es el mayor acto de disciplina que realizarás jamás. Epicteto dijo, es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. El ego te convence de que ya lo entiendes todo, de que mereces el reconocimiento, de que tu silencio significa debilidad. Pero la verdad es que el ego te ciega al crecimiento. Cada vez que defiendes tu orgullo, gastas la energía que podrías haber usado para mejorar. Cambias paz por un momento de validación. Y ese es un mal negocio. La verdadera fortaleza reside en la contención. La capacidad de escuchar falsedades, presenciar injusticias, ser ignorado y aún así mantener la compostura, seguir alineado, seguir avanzando. Dejar que tu ego pase hambre no significa permitir que otros te pisoteen. Significa que eliges tus batallas con claridad. No luchas por tu imagen. No necesitas que cada conversación termine contigo en la cima. En cambio, te mantienes en un estándar más alto. Actúas con intención, incluso cuando los demás no lo notan. Y cuando llegue el momento de mostrar resultados, dejas que tus acciones entreguen la verdad que nunca necesitaste decir en voz alta. Este principio es aún más vital en un mundo impulsado por el espectáculo. Vivimos en una época en la que demostrar quiénes somos se ha convertido en un ritual diario. Las redes sociales nos tientan a corregir cada malentendido, a responder a cada desprecio, a declarar nuestros logros en el momento en que existen. Pero al hacerlo, alimentamos un hambre que nunca termina. Cuanto más come tu ego, más débil se vuelve tu autocontrol. Y pronto te encuentras persiguiendo atención en lugar de construir excelencia. ¿Qué pasa cuando dejas de alimentar ese hambre? Comienzas a notar a dónde va realmente tu energía. Ves cuánto tiempo solías desperdiciar intentando ser visto en lugar de simplemente ser. Te enfocas en la profundidad, no en la superficie. En el legado, no en los aplausos. En la integridad, no en la visibilidad. Y mientras el ego pasa hambre, tu disciplina se hace más fuerte, más estable, más inquebrantable. Eventualmente la gente lo notará. Siempre lo hacen. Pero para entonces ya no lo necesitarás,
porque ya te habrás convertido en la persona que antes intentabas demostrar que eras. Silenciosamente, completamente, innegablemente. El reconocimiento llegará cuando ya no importe, y ese es el momento más poderoso de todos, porque significa que has ganado algo más profundo que el elogio. Has ganado el dominio sobre ti mismo. Así que la próxima vez que tu orgullo exija una reacción, haz una pausa. La próxima vez que quieras interrumpir, defender o argumentar por tu valor, haz una pausa. Y en esa pausa elige no reaccionar. Elige actuar. Elige construir. Elige avanzar mientras otros siguen discutiendo sobre quién merece el crédito. Deja que hablen. Deja que asuman. Tienes cosas mejores que hacer. Esfuérzate mucho. No digas nada. Observa cómo todo cambia. No porque tu voz fuera alta, sino porque tu silencio fue poderoso. 3. La quietud forja la fortaleza. En un mundo que glorifica el movimiento, la urgencia y la constante necesidad de demostrar que estás haciendo algo, la quietud suele ser malinterpretada. Se confunde con pereza, debilidad o indecisión. Pero la verdadera quietud no es pasiva. Es intencional. Es la fuerza silenciosa que te ancla cuando todo a tu alrededor se desmorona. Recuerdo haber observado a mi vecino, Antonio, durante el punto álgido de la pandemia. Acababa de perder su empleo, y mientras muchos a nuestro alrededor se apresuraban, entraban en pánico o publicaban sus frustraciones en redes sociales, él eligió un camino diferente. Cada mañana se levantaba temprano, regaba sus plantas, salía a correr un rato y luego se sentaba en la mesa de su cocina para tomar cursos en línea. Sin grandes declaraciones, sin quejas, sin gritos digitales en busca de atención. 3 meses después, abrió discretamente un pequeño taller de reparación de ordenadores en su garaje, en el barrio de Lavapiés. Y cuando la gente le preguntaba cómo logró hacerlo en medio de tanto caos, simplemente sonreía y decía: me mantuve firme. Ese tipo de quietud no surge por casualidad, surge de la fortaleza, la clase de fortaleza que los estoicos cultivaron toda su vida. Marco Aurelio escribió una vez: sé como la roca contra la que las olas chocan sin cesar, permanece inmóvil. Esa es la esencia de la verdadera calma. No la ausencia de tormentas, sino la negativa a dejarte sacudir por ellas. La quietud no se trata de no hacer nada. Se trata de hacer lo correcto con claridad, consistencia y control, especialmente cuando el mundo a tu alrededor grita, se apresura y se colapsa en ruido. La mayoría de las personas se mueven rápido porque huyen del malestar. Reaccionan antes de pensar, hablan antes de escuchar. Actúan no desde un propósito, sino desde el pánico. Pero el camino estoico enseña algo diferente. Te enseña a hacer una pausa, a observar, a comprender, y solo entonces actuar, con precisión, con disciplina y sin caos emocional. En cierto sentido, la quietud es donde entrenas tu resiliencia emocional. Cuando no necesitas publicar cada paso, cuando no necesitas responder a cada crítica, cuando no necesitas unirte a cada carrera, lo que ganas es una mente agudizada y un corazón estable. Esto no es fácil. Estamos condicionados a equiparar la visibilidad con el valor. Si no eres ruidoso, si no estás en movimiento, si no estás constantemente mostrando algo al mundo, la gente asume que has renunciado. Pero aquí está la verdad. Algunas de las personas más fuertes que conocerás son las que permanecen tranquilas bajo presión, enfocadas en la incertidumbre y consistentes en privado. No tiemblan cuando otros entran en pánico porque se han entrenado en el silencio. No se quiebran cuando otros se derrumban porque han aprendido a encontrar la paz interior. Cuando incorporas la quietud a tu vida, dejas de ser arrastrado por cada ola. Ya no permites que las circunstancias dicten tu estado emocional. Comienzas a actuar desde un lugar de propósito sólido, no desde reacciones superficiales. Y con el tiempo, eso se convierte en tu poder. Mientras otros desperdician energía reaccionando a cada cambio, tú conservas la tuya para lo que realmente importa. Te vuelves deliberado, centrado y resiliente, no porque el mundo esté en calma, sino porque tú lo estás. Lo he visto en personas que nunca alardean de lo que están construyendo. Simplemente se presentan, día tras día, silenciosos, enfocados, inquebrantables. Y cuando llegan los resultados, parece repentino para los demás, pero nunca lo fue. Fue el producto de la quietud, en movimiento. Disciplina tranquila repetida tantas veces que la transformación se volvió inevitable. No se apresuraron, no se inmutaron,
simplemente mantuvieron el rumbo mientras el mundo giraba en círculos. Así que si la vida se siente caótica, si las personas a tu alrededor parecen más ruidosas, más rápidas, más seguras, no te apresures a seguirles el paso. Ralentiza, quédate quieto, escucha profundamente y muévete solo cuando tu base interna esté firme. Eso no es debilidad, es poder. Es el tipo de fortaleza que nadie puede quitarte. Ni el mercado laboral, ni los críticos, ni el miedo, porque se construye en el silencio y se prueba en las tormentas. Esfuérzate mucho, no digas nada, observa cómo todo cambia. No por reaccionar, sino por mantenerte firme mientras el mundo reacciona a tu alrededor. Eso es lo que realmente es la quietud. No detenerse, sino negarse a ser sacudido. 4. Habla a través de los resultados, no de las reacciones. Hay un momento en la vida en que las palabras ya no ayudan. No porque te hayas quedado sin cosas que decir, sino porque decirlas agotaría la fortaleza que has construido durante años. Mi primo Miguel enfrentó exactamente ese momento. En el instituto su profesora le dijo que no era material de universidad, no de manera maliciosa, sino con esa condescendencia silenciosa que deja cicatrices. Podría haber discutido, podría haberse defendido o suplicado que lo tomaran en serio, pero no lo hizo. No dijo nada. En cambio, consiguió un trabajo repartiendo pizzas por las noches en Barcelona, estudió en un centro de formación profesional durante el día y pasaba los fines de semana revisando libros de texto que la mayoría no tocaría. Sin publicaciones, sin quejas, sin necesidad de anunciar que estaba demostrando que alguien estaba equivocado. Y unos años después se trasladó a una universidad de prestigio, se graduó con honores y simplemente envió una foto a su antigua profesora. Una toga, un birrete y las palabras gracias. Eso es lo que significa hablar a través de los resultados, no de las reacciones. Los estoicos lo entendían profundamente. Epicteto dijo una vez: no expliques tu filosofía, vívela. En otras palabras, no intentes convencer al mundo de que eres capaz. Muéstrale resultados que no dejen lugar a dudas. Cuando reaccionas, especialmente con enojo o dolor, pones tu poder en manos de otra persona. Intentas corregir su percepción, no porque importe, sino porque tu ego se siente amenazado. Eso es una trampa, y es una que te mantendrá girando, explicando, defendiendo, persiguiendo una validación que no dura. Pero cuando eliges permanecer en silencio y avanzar de todos modos, algo cambia. Tu enfoque se estrecha. Tu energía se dirige hacia adentro. Ya no necesitas demostrar, construyes. Y lentamente los resultados comienzan a hablar un lenguaje tan claro, tan innegable, que no se necesita ningún argumento. Hay fortaleza en la contención, especialmente en una época en que el mundo recompensa las reacciones ruidosas, los comentarios instantáneos y las respuestas rápidas. Elegir no responder es una rebelión en sí misma. Significa que entiendes que el verdadero poder no viene de decir que harás algo, sino de hacerlo y dejar que el tiempo sea testigo. Piensa en cuántas personas pasan sus vidas explicando lo que están a punto de hacer. Anuncian cada meta, defienden cada fracaso y publicitan cada centímetro de progreso. Pero al final, los que realmente cambian el mundo son los que se mantienen enfocados en hacer el trabajo. No están ausentes, solo están ocupados, demasiado ocupados avanzando para detenerse y discutir. Su silencio no es debilidad, es disciplina. No necesitas gritar para ser escuchado. El árbol no suplica al bosque que note su crecimiento. Crece, silenciosamente, cada día. Tú también puedes crecer así, silenciosamente, sin ruido, sin necesidad de aplausos. Porque si vives tu verdad con consistencia, si haces el trabajo cuando nadie te observa, el resultado hablará más alto que cualquier discurso. Dejar que tus resultados hablen no se trata de esperar en silencio a que la vida te recompense. Se trata de poner toda tu atención en el proceso sin necesitar la aprobación externa para validar el viaje. Actúas con integridad, creces con humildad. Y cuando llegue el momento, tus resultados hacen lo que tus palabras nunca necesitaron. Cambian la conversación, cambian las percepciones y silencian las dudas de una manera que ninguna réplica podría. Así que la próxima vez que te malinterpreten, te subestimen o te critiquen injustamente, recuerda esto: tu reacción no es necesaria. Tu esfuerzo sí lo es. Deja que la gente hable. Deja que juzguen mal. Tu trabajo no es explicar tu valor, es vivirlo tan claramente que incluso tu silencio exija respeto. Y cuando llegue el día en que tu progreso sea visible, no digas una palabra.
Solo asiente. Sigue adelante. Deja que el mundo se ajuste a la versión de ti que nunca vieron venir. Esfuérzate mucho. No digas nada. Observa cómo todo cambia. No porque levantaste la voz, sino porque elevaste tu estándar. Y eso siempre hablará más alto que cualquier cosa que puedas decir. 5. La disciplina que nadie ve. La disciplina lo es todo cuando nadie está mirando. No se trata de la imagen que muestras al mundo. Se trata de la promesa que te haces a ti mismo cuando no hay nadie para aplaudir, comentar o notar. Una amiga cercana, Laura, me compartió algo que se quedó conmigo. Cada mañana, antes de que su hija despertara, practicaba francés. Silenciosamente, sola, sin publicaciones en redes sociales, sin actualizaciones en un diario. Solo 15 minutos al día, todos los días. También comenzó a saltarse el almuerzo, no para perder peso, sino para incluir un entrenamiento en su garaje. Sin gimnasio sofisticado, sin entrenador, sin música, solo respiración, sudor y repetición. Un año después podía leerle libros en francés a su hija. Dejó de necesitar su medicación para la presión arterial. Y cuando la gente la veía, decía, te ves diferente. Pero nadie había visto cómo se construyó ese cambio, porque la disciplina que realmente te transforma ocurre en silencio. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, no escribió sus meditaciones para impresionar a otros. Escribió para realinear sus pensamientos, para afinar su enfoque, para mantenerse anclado cuando el mundo a su alrededor exigía una reacción. Su diario no estaba destinado a otros ojos. Era un espejo para el alma. Eso es la verdadera disciplina. Hacer lo que dijiste que harías mucho después de que el entusiasmo inicial de esa promesa se haya desvanecido. Es fácil publicar frases motivacionales, listar tus metas, decirles a los demás que estás trabajando en algo. Es mucho más difícil hacer el trabajo, especialmente cuando el único testigo es la persona en el espejo. La filosofía estoica no se preocupa por cómo te ves, se preocupa por cómo vives. Y la parte más valiosa de tu vida suele ser la que nadie aplaude, la consistencia silenciosa, el compromiso invisible, las acciones diarias que no se vuelven virales, no son reconocidas, pero aún así cambian toda tu trayectoria. La disciplina no es ruidosa, no es dramática, no es inspiradora, de ver, pero es lo que marca la diferencia entre quienes sueñan y quienes ejecutan. Cuando nadie está mirando y aún así te presentas, ahí es donde se forja tu carácter. Cuando nadie está verificando y aún así cumples, ahí nace la integridad. En esos momentos no solo estás entrenando tu cuerpo o afinando tus habilidades. Estás construyendo algo mucho más profundo, tu capacidad para confiar en ti mismo. Porque cuanto más promesas cumples en privado, más confianza tienes en público. No es el tipo de confianza que necesita anunciarse, sino la que entra en una habitación silenciosamente y cambia la energía porque está construida sobre sustancia, no sobre estilo. Y la verdad es que la mayoría de las personas no entenderán esto. Verán los resultados un día y te llamarán afortunado, talentoso o naturalmente disciplinado. No verán las alarmas tempranas, los sacrificios, las fiestas a las que no fuiste, las repeticiones solitarias. Pero tú sí. Y eso es suficiente. Sabrás el precio que pagaste. Sabrás las noches en que seguiste adelante, las mañanas en que podrías haber renunciado. Y ese conocimiento te dará una paz que los aplausos nunca podrán dar. No necesitas que la gente vea el viaje. Necesitas la fortaleza que viene de recorrerlo. Así que cuando te sientas invisible, cuando el trabajo parezca ingrato, recuerda esto. Cada paso dado en silencio es un paso más cerca de convertirte en alguien imparable. No estás atrasado, solo estás adelantado a tu tiempo. Porque mientras otros esperan ser notados, tú estás construyendo la resiliencia y la claridad que no se pueden fingir, no se pueden apresurar y definitivamente no se pueden copiar. Eso es lo que separa las mentes fuertes de las ruidosas. Esfuérzate, mucho. No digas nada. Observa cómo todo cambia. No porque el mundo te dio permiso, sino porque fuiste lo suficientemente disciplinado para seguir avanzando cuando nadie miraba. 6. Progreso en las sombras. El progreso no siempre viene con aplausos. De hecho, el tipo de progreso que realmente importa, el que transforma quién eres en tu esencia, casi siempre comienza en las sombras. Solía vivir junto a un hombre mayor, don Rafael. Silencioso, reservado, el tipo de vecino que se mantenía para sí mismo y pasaba la mayor parte del tiempo cuidando su pequeño jardín en su casa en Valencia. Para cualquiera que pasara por allí, parecía una jubilación tranquila, nada más.
Un día entablé una conversación con él solo por curiosidad. Me dijo con calma y sin drama: el año pasado sufrí un leve derrame cerebral. Afectó mi mano derecha. Así que ahora estoy aprendiendo a escribir de nuevo, con la izquierda. No estaba amargado, no buscaba simpatía, solo estaba comprometido. Cada mañana practicaba, trazo a trazo, letra a letra, lento, constante, silencioso. Meses después escribía de nuevo con facilidad, sin alboroto, sin anuncios. Pero algo cambió. Los vecinos comenzaron a saludarlo con más respeto, no porque él lo exigiera, sino porque su persistencia silenciosa se volvió innegable. Eso es el progreso en las sombras, el trabajo que nadie ve, la disciplina que nadie elogia, el crecimiento que ocurre sin permiso ni atención. Y sin embargo, ahí es donde ocurre la transformación más poderosa. El estoicismo no te pide que ganes frente a una audiencia, te pide que te domines cuando nadie está aplaudiendo, que sigas caminando cuando nadie te anima, que mejores no para la cámara, sino para el tipo de vida que no necesita actuación. Porque lo que construyes en silencio nunca puede ser interrumpido por el ruido. La vida moderna impulsa lo opuesto. La visibilidad es la nueva moneda. Las personas publican sus intenciones antes de dar el primer paso. Anuncian sus metas antes de comprometerse con el proceso. Pero ¿qué pasa cuando nadie le da me gusta a la publicación? ¿Qué pasa cuando nadie valida el camino? La mayoría se detiene, no porque sean incapaces, sino porque fueron construidos para la atención, no para el impacto. El progreso hecho en la oscuridad, sin embargo, es inmune a eso. No depende de me gustas, compartidos o validación. Está impulsado por algo más profundo: intención, propósito, autorrespeto. Cada cambio significativo comienza antes de que el mundo lo note. El peso perdido antes de que alguien diga te ves genial. El idioma aprendido antes de que te atrevas a hablarlo en voz alta. La habilidad afinada mientras otros aún dudan. Estos no son actos de orgullo, son actos de fuerza silenciosa. Y cuando se practican diariamente, crean un tipo de poder tranquilo que nadie puede quitarte. Te vuelves anclado no en quien te nota, sino en quien te estás convirtiendo. Los estoicos lo sabían bien. Nunca esperaron a que el mundo reconociera su virtud. Actuaban de acuerdo con sus valores, sin importar si alguien estaba mirando. Marco Aurelio escribió sus meditaciones en soledad, no para lectores, sino para sí mismo. Epicteto enseñó que el camino hacia la libertad era el dominio interno, no la validación externa. Por eso, el progreso hecho en silencio es más que una táctica. Es una forma de vida, un movimiento lento y constante hacia la autenticidad, lejos de la aprobación. Cuando dejas de necesitar ser visto, comienzas a verte a ti mismo más claramente. Dejas de ajustar tu ritmo a la multitud. Dejas de medir tu valor por cuántas personas saben lo que estás haciendo. Y en ese espacio nace el verdadero enfoque. Te das permiso para tomarte tu tiempo, para cometer errores, para hacerte más fuerte sin actuar para el mundo. E irónicamente, es entonces cuando el mundo comienza a notar, no porque se lo pediste, sino porque te has vuelto demasiado sólido para ser ignorado. Así que la próxima vez que sientas que tus esfuerzos son invisibles, recuerda que la visibilidad no es el objetivo, el dominio lo es. La consistencia silenciosa lo es. La alineación interna lo es. Sigue adelante incluso cuando nadie lo vea, especialmente cuando nadie lo vea, porque en esos momentos estás construyendo algo más duradero que la aprobación. Estás construyendo identidad. Te estás convirtiendo en alguien que no necesita el foco porque su vida habla más alto que cualquier anuncio. Esfuérzate mucho. No digas nada. Observa cómo todo cambia. No porque el mundo aplaudió, sino porque cambiaste en los lugares que no vieron. Y ese es el tipo de crecimiento que nunca se desvanece. 7. El poder silencioso lo cambia todo. El verdadero poder no viene de controlar a los demás. Viene de dominarte a ti mismo, silenciosamente, con constancia, sin necesitar que nadie lo note. Conocí una vez a un hombre, Juan, que trabajaba en 1970 el turno de noche como guardia de seguridad en un supermercado en Sevilla. La mayoría lo pasaba por alto. Pensaban que su trabajo era simple, rutinario e insignificante. Pero cada noche, mientras la ciudad dormía, él leía libros, tomaba notas y aprendía a reparar sistemas eléctricos. Mantenía su espacio de trabajo impecable, se comportaba con un orgullo silencioso y trataba cada tarea, por pequeña que fuera, como un reflejo de quién era. Nadie le pedía que diera más, nadie esperaba que creciera.
pero lo hizo, no por atención, no por aplausos, solo porque sabía quién quería llegar a ser. 5 años después, cuando la empresa se expandió, no solicitó un ascenso, no lo pidió, vinieron a él, porque todos ya lo sabían, él era en quien se podía confiar. Eso es lo que parece el poder silencioso, no se trata de fuerza, no se trata de ser ruidoso, impresionante o dominante. Se trata de volverte inquebrantable en quién eres. Cuando cultivas la fortaleza desde dentro hacia afuera, disciplina, claridad, autorrespeto, naturalmente atraes cosas hacia ti. Respeto, oportunidades, estabilidad. No tienes que perseguirlas. Te conviertes en el tipo de persona que ellas encuentran. Y ese es un juego completamente diferente. La filosofía estoica lo enseña con claridad. Marco Aurelio, que gobernó un imperio, nunca escribió para impresionar a su pueblo. Escribió para examinarse a sí mismo, para controlar sus impulsos, para asegurarse de que incluso en el poder seguía siendo humilde, firme y disciplinado. Los estoicos sabían que el poder no anclado en el autodominio colapsará en el momento en que sea desafiado. Pero el poder silencioso, el que está arraigado, en la verdad, la disciplina y la calma, no puede deshacerse. Cuando dejas de reaccionar al mundo y comienzas a anclarte en un crecimiento silencioso, empiezas a notar algo sutil. El mundo cambia a tu alrededor. No porque lo hayas forzado, sino porque tu energía cambió. Ya no estás suplicando ser respetado. Te has convertido en alguien que no se inmuta cuando es ignorado o malentendido. No explicas tus metas. Las encarnas. No luchas por tu lugar. Te vuelves tan sólido, tan confiable, tan preciso, que tu presencia reclama espacio sin necesidad de anunciarse. Este poder silencioso no se desarrolla de la noche a la mañana. Se forja en momentos de contención, de quietud, de elegir la paciencia sobre el orgullo. Se construye cada vez que optas por mantenerte enfocado mientras otros persiguen validación. Cada vez que dejas que tu trabajo hable en lugar de apresurarte a demostrar algo. Cada vez que practicas el control emocional en lugar de reaccionar con enojo. Y con el tiempo, eso construye una especie de peso interior, una presencia, una fortaleza que no necesita hablar, porque se siente. Es posible que no seas reconocido de inmediato. Incluso podría ser ignorado por un tiempo. Pero la belleza del poder silencioso es que se acumula. Crece en silencio hasta que un día se vuelve innegable. La gente comienza a pedir tu opinión. Escuchan cuando hablas, no porque hayas exigido su atención, sino porque te has ganado su confianza a través de la consistencia, la integridad y el silencio. Así que si estás en una etapa en la que tus esfuerzos parecen invisibles, en la que tu crecimiento no es reconocido, no te desesperes. Sigue adelante. Mantente centrado. Cada pequeño acto de autodominio es otro ladrillo en una base que nadie puede sacudir. El poder construido en silencio es el que perdura. No puede ser manipulado, no colapsa bajo presión y no depende de nadie más para existir. Esfuérzate mucho, no digas nada, observa cómo todo cambia. No porque luchaste por ser visto, sino porque te volviste tan sólido que el mundo no tuvo más remedio que ajustarse a tu alrededor. Eso es lo que hace el poder silencioso. No se anuncia, simplemente se vuelve innegable. En un mundo impulsado por el ruido y las reacciones instantáneas, elegir la quietud, la disciplina y el silencio ya no es común. Es poderoso. La filosofía estoica nos enseña que el mensaje más contundente que jamás enviarás no viene de lo que dices, sino de cómo vives. Cuando te esfuerzas intensamente tras bambalinas, no dices nada para buscar validación y te concentras en lo que realmente importa. Tu vida se convierte en la prueba. No necesitas explicar, defender ni demostrar. Solo actúa. Mantente firme. Deja que tus hábitos silenciosos, tu control emocional, tus prácticas estoicas diarias, tu disciplina interna, transformen todo sin decir una palabra. El progreso, construido en silencio, crea el tipo de fortaleza que el ruido no puede interrumpir. Así que, ya sea que estés comenzando este viaje o ya lo estés recorriendo, recuerda, tus resultados siempre hablarán más alto que tus reacciones. Mantente constante, mantente enfocado. Y deja que el tiempo trabaje a tu favor. Queremos saber de ti. ¿Qué transformación silenciosa estás trabajando ahora mismo? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Tus palabras podrían inspirar a alguien más que esté atravesando su propia temporada invisible. Y si este mensaje resuena contigo, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido estoico poderoso que fortalezca tu mentalidad cada día.